te doy gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra. Tenemos, Señor, esa gracia tuya, Señor, de poder tener unos oídos para escuchar, para poder oír tu voz, para poder, Señor, aprender, crecer, Señor amado. Disponemos nuestra vida en esta mañana delante de ti, que tú seas revelando tu palabra a nuestros corazones. Enséñanos, Señor, a través de ella, ayúdanos a retenerla en nuestra vida, Señor, y a ponerla por práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero estar tratando el tema hoy que titula Habla porque tu siervo oye. ¿Cómo es? ¿Usted se quisiera poner en estos zapatos porque tu siervo oye? Decir, habla porque tu siervo oye. Todos nos deberíamos poner en estos zapatos de decir, habla Jehová porque tu siervo. En estos días, en estos tiempos, y cada tiempo, cada generación, cada temporada, la palabra de Dios escasea. ¿Pero por qué se escasea la palabra de Dios? La palabra de Dios se va escaseando porque se va dejando de hablar de la palabra del Señor, se va dejando de predicar la palabra de Dios. A medida que no se habla, a medida que no se proclama su palabra, pues la palabra de Dios se escasea. Pero si el pueblo habla su palabra, si la palabra de Dios se difunde, se transmite, entonces no se escasea la palabra de Dios. En estos días con mayores veras o mayor importancia damos que la palabra de Dios se debe hablar más que en todos los otros tiempos, se debe predicar más que en todos los otros tiempos. La palabra de Dios no se debe callar. El enemigo en este tiempo se alborota más y quiere callarlo a través de leyes, a través de diferentes situaciones, que no se pueda profesar públicamente la palabra de Dios. Por eso escasea la palabra de Dios, pero es compromiso de nosotros como iglesia no permitir esto. Es compromiso de cada uno de nosotros, compromiso de nosotros. Dios llama a personas que oigan su voz y proclamen lo que Él quiere decir. Están los medios de comunicación que se usan hoy en día para propagar el mensaje de la palabra de Dios, para que llegue a muchas personas, y así está sucediendo, así está aconteciendo. El hecho de usted escuchar el devocional, nosotros enviamos este devocional por YouTube, el hecho de usted escuchar este devocional por YouTube hace que este devocional se propague y llegue a muchas otras personas. El hecho cuando usted comparte el devocional, ven y se lo envío a mis contactos, está propagando el mensaje de Dios, está compartiendo la palabra de Dios. El hecho de invitar a un amigo a la iglesia, usted está compartiendo de la palabra de Dios, usted está siendo instrumento para el evangelismo. El hecho de poner en un estado, ¿cuántos saben qué es un estado de WhatsApp? Ponen un versículo allí, ponen una palabra de Dios, usted está proclamando la palabra de Dios a las personas que no lo conocen, y tal vez si hay alguien que lo conoce y también lee ese versículo que usted ha puesto allí, puede ser fortalecido, puede ser animado. El hecho de regalar una Biblia, de regalar un tratado, de tener los versículos en casa, llega una visita. Acá tuvimos una oportunidad que estuvimos haciendo este trabajo acá y el Señor dijo, pues bueno, mientras yo esperaba, aproveché el tiempo y estaba leyendo los versículos que están allí en la parte de afuera. Entonces eso es proclamar la palabra del Señor, ayudar a otras personas. Todo esto hace parte del evangelismo. Por esta razón, en este día, pidámosle al Señor que podamos ser sensibles a su voz, que podamos ser esas personas que disponemos nuestro corazón delante de Él. Quiero que abramos la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 3. Y vamos a tomar parte de esta historia. Me ha llamado la atención algunos aspectos interesantes que vemos acá en esta palabra. ¿Cuántos lo tienen ya? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? En aquellos días no había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse,
de modo que no podían ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. ¿Qué dijo él? Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿Era obediente? ¿Diligente? ¿Qué muchacho? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Cuántos les gustaría que sus hijos hagan así? Usted los llame y corran antes. Papá, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué fue lo que me mandó a hacer? Qué tremendo muchacho, nos da un ejemplo maravilloso. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Qué había pasado con Samuel? Ni la palabra de Jehová le había sido ¿qué? Revelada. Él no había conocido a Jehová y su palabra no había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: ¿por qué vuelve y me llama y me hace venir tantas veces? Ya no vuelvo a venir, ya no le vuelvo a hacer caso. Eso dijo Samuel. Pero qué diferencia tenía Samuel a los muchachos de hoy en día, que hacía caso. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí. Nuevamente él viene y dice: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Paremos acá un momentico, vamos a leer hasta el 10. ¿Creen que es necesario ser sensibles a la voz de Dios? ¿Poder discernir lo que Dios quiere hacer? Donde Elí tampoco discierna, ¿qué pasaría? ¿Cómo hubiera podido ayudar a Samuel aquí? Pero acá es bonito. Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Versículo 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué bonito, ¿cierto? La palabra del Señor. En esos tiempos estaba escaseando la palabra del Señor. Hoy en día ya no se le da importancia a traer la Biblia a la iglesia, ya no le damos importancia a lo que es este libro. Antes se cargaba, todo el mundo cargaba, hoy ya no se le da la importancia que se debería dar, no se considera importante en nuestras vidas, y por eso empieza a escasear la palabra de Dios, porque la persona, el Hijo de Dios, no tiene palabra en su corazón. Cuando no leemos la palabra de Dios en casa, cuando no escudriñamos de ella, pues se escasea la palabra en tu vida. Y si se escasea la palabra en uno, y se escasea la palabra en otro, ya van 2. Y si se escasea en otro, van 3. Y si se escasea en otro, y así va subiendo. Entonces Dios quiere hablar hoy a nuestro corazón para que su palabra no escasee en tu vida, ni escasee en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a permitir que la palabra de Dios escasee en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuántos están dispuestos a esto? Dios nos ha llamado a que seamos esas personas, esa generación que mantengamos y amemos su palabra y la podamos transmitir a otras generaciones. Es importante eso. Veamos que el pueblo de Israel recibió la palabra de Dios mientras vivió Moisés. Ahí iba, ahí a golpes, pero iba. Quedó Josué, ahí va, pero murió Josué y de una vez hasta luego. Y así una vez tras otra, mientras habían jueces, ahí iban viviendo, pero mientras no habían jueces, desorden completo. Y la palabra de Dios, porque dice, nos muestra aquí que crecía la nueva generación y que no conocía a Dios. Su palabra no fue traspasada de generación en generación. ¿Cuál misión tenemos nosotros de que su palabra esté en nosotros y pueda ser transmitida a otra generación? Que Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, para que nosotros llevemos su palabra.
El pueblo de Dios, el cual debe proclamar su palabra, no lo hace según los tiempos que está viviendo. Quiero poner un ejemplo. Hace más de 2000 años los discípulos predicaban su palabra diciendo que el Señor ya iba a venir pronto, que los tiempos estaban cerca. Y eso era hace más de 2000 años. Y ahora nosotros que estamos en principios de dolores, que estamos viendo todas estas cosas, que ya estamos en el tiempo final, no se predica la palabra de Dios como si el Señor fuera a venir pronto. En estos tiempos es donde más debemos estar intercediendo, más debemos estar clamando. Es que no, como si no pasara nada, no hay que predicar la palabra de Dios, no hay que hacer nada para que el evangelio se extienda, no hay que hacer nada para que el reino, no, llevémosla ahí con calma. Debemos asimilar y unirnos en el espíritu y poder discernir esos tiempos importantes. Estamos en los tiempos finales y la iglesia se adormece. No, esto no puede ser posible. Samuel no conocía la voz de Dios, lo importante que era esto. Dios lo llamaba y Samuel, ¿a cuántos Dios llama y no conocen la voz de Dios? ¿Cuánta iglesia, cuántos hijos de Dios llevan años en el evangelio y no conocen la voz de Dios? Todavía no pueden decir Dios me habla. No sé cómo es que Dios le hable a uno, pero Dios quiere, a través de este ciclo nos ha venido hablando que cada persona que podamos tener ese anhelo y ese deseo, que el Señor nos habla, porque a todos el Señor nos habla. La escritura no es de interpretación privada. Samuel no conocía la voz de Dios y a veces se necesita que otro que sí la escucha nos diga qué debemos hacer. Que otro que sí anhela al Señor, otro que sí escucha la voz. Entonces, usted que Dios sí lo escucha, o usted que sabe qué hacer, ayúdeme en esto, porque yo no he tenido esa experiencia con Dios. Ahora que, hermano, le animo a que tenga esa experiencia con Dios. ¿A cuántos Dios les ha hablado aquí? Me alegra mucho. Y no dejemos perder esto, que el Señor siga hablando. Y si Dios no te ha hablado, empiece a anhelarlo. Dios, yo quiero que tú me hables, saca tiempo, yo quiero que tú me hables, yo quiero que esto sea parte de mi vida, porque esto es ser parte de nuestro estilo de vida. Si no identificas la voz de Dios, cualquier voz podría ser la voz. Porque si tú no sabes cuál es la voz de Dios, tú abres las redes sociales, esto es la voz de Dios, el Señor me habló. Te dan un consejo, esta es la voz del Señor. Cualquier voz podría ser la voz, porque tú no sabes cuál es. Cualquier palabra puedes tomar. Pero si tienes clara la voz de Dios, sabrás cuál de todas las voces que te están rodeando es la voz de Dios. ¿Cómo no te vas a poder dejar confundir? ¿Esto por qué? Porque van a venir tiempos difíciles, van a decir, la palabra de Dios dice que van a venir falsos engañadores, falsos maestros, falsos profetas, van a hacer milagros, te van a decir, mire, yo soy un hijo de Dios, milagros. Dice, oh sí, creo. Pero recordemos que hay que creer en la palabra del Señor. La palabra más segura es lo que está aquí. Y si nosotros tenemos la palabra, no nos vamos a dejar engañar. El que no tiene la palabra de Dios fácilmente puede ser llevado por argumentos y puede ser engañado. Entonces, cimentemos nuestra fe en lo que está en la palabra de Dios. La palabra no había sido revelada a Samuel. Otra cosa. No conocía a Dios y la palabra no había sido revelada a Samuel, eso dice el texto. Es necesario que nosotros le oremos a Dios, al Espíritu Santo, y le pidamos que su palabra pueda ser revelada a nuestro corazón. ¿Cuántas veces no nos hemos sentado a leer la Biblia y ni siquiera le pedimos al Espíritu Santo que la revele? Y yo voy y la leo y saco por ahí doctrinas falsas, saco cosas erróneas, porque no le he pedido al Espíritu Santo su guianza. Debemos pedirle, a Samuel no le había sido revelada. Miremos lo que dice en 2 Corintios capítulo 2. O me corroboran ahí, creo que no es segunda sino primera. 2:10. Sí, pero Dios nos la reveló a nosotros. 2:10. No, es primera. Gracias. Sí. Actualicemos acá, está mirando esta cita, no es primera. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Este sí es. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿sí se dan cuenta? ¿Por quién? ¿E mayúscula o minúscula? E mayúscula. Dios nos la reveló a nosotras por el Espíritu.
Porque el Espíritu, vuelvo y les digo, ¿E mayúscula o minúscula? Porque el Espíritu, entonces el Espíritu Santo, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién escudriña lo profundo de Dios? Entonces, Él es el que la revela ¿a quién? O sea que la palabra sí puede ser revelada a nosotros. ¿Quién la revela? El Espíritu Santo de Dios. Porque, hasta el 13, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también poco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Habla Jehová porque tu siervo oye. No se considera una persona prepotente que dice esa expresión. ¿Por qué? Porque está diciendo, tu siervo oye. Ahí ya notamos que no hay prepotencia, que no hay orgullo, que no hay esa arrogancia en la persona. Se considera que es una persona sencilla. Yo soy un siervo, Señor, habla, acá está el siervo, acá está esa persona que tú has comprado. Alguien que entiende a quien debemos servir, es la persona que puede decir, habla Jehová porque tu siervo oye. Debemos escuchar, guardar y poner por obra. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Escuchar, guardar y poner por obra. La diferencia entre escuchar y oír, ¿sí? Escuchar, la definición puede decir que es prestar atención a lo que se está diciendo, poder entender lo que se está diciendo. Oír puede decir que el oído escucha los sonidos, que escucha los oídos con sus oídos. En el caso tal, acá la relevancia que queremos dar es que el Señor no nos está llamando a escuchar una palabra ahí que se olvidó, o sea, como escuchar unos sonidos ahí. Está diciendo que escuchemos atentamente a la palabra del Señor, que prestemos atención a lo que se está haciendo. Como cuando a nosotros nos dan una orden o nosotros le decimos a nuestros hijos, hagan esto, nosotros queremos que escuchen. O usted le va a dar un consejo a alguien, usted quiere que esa persona le escuche, pero usted está aconsejando a la otra persona y la otra persona está mirando así el celular. Usted dice, como que, ¿será que estoy perdiendo ese consejo o será que sí está llegando al corazón de esa persona? Y allá haciendo la persona así y usted aconsejándole algo que le puede cambiar la vida a la persona. Porque para no entrar en discusión, porque escuchar, oír puede ser los sonidos que escuchan con los oídos, pero acá la palabra de Dios también nos dice el que oye atentamente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Acá el énfasis es que escuchemos, o sea, que prestemos la atención a lo que el Señor está haciendo. Entonces, el tipo de escuchar o de oír es en dos sentidos, es de escuchar sonidos o de escuchar atentamente, sea escuchar o sea oír. Lo que Dios está llamando es que lo hagamos atentamente. Se necesita tener humildad y se necesita ser obediente. ¿De dónde sacamos esto? Pues del texto que leímos. Samuel tenía humildad. Claro, porque el sacerdote, él pensó que el sacerdote lo está llamando, o sea, para él lo estaba llamando y él estaba haciendo caso, o sea, tenía humildad. Sí, Señor, heme aquí. Y ya, ¿para qué me quiere? Ya voy. Que no sé qué, que no sé qué. Heme aquí. Y volví y lo llamaba y heme aquí. O sea, para él era el sacerdote el que lo llamaba, la autoridad. Y él volvía, heme aquí. Entonces de ahí sale la parte que es que se necesita tener humildad y se necesita ser obediente, porque cada vez que lo llamaba, él iba. Samuel aceptó lo que le dijo Elí. Ahí podemos ver que también era obediente. ¿Cómo sabemos que Samuel aceptó lo que le dijo Elí? Porque ya le dijo, vaya y recuéstese y dígale, ya cuando entendió que era el Señor que lo llamaba, dijo, de aquí, heme aquí, Jehová habla, que tu siervo escucha. Y Samuel hizo lo que Elí le dijo que hiciera. Entonces Samuel aceptó lo que le dijo Elí y se refiere, Samuel, vemos la humildad aquí, al Señor como Señor.
heme aquí que tu siervo, si yo digo que yo soy el siervo, estoy reconociendo que Él es mi Señor. Se refiere al Señor como Señor y Él como siervo. Entonces Samuel fue obediente a lo que Elí le dijo. Deuteronomios capítulo 28 versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente, con atención, con consideración, con reverencia, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si a algo le debemos sacar tiempo en la vida es escuchar la palabra de Dios. Le sacamos tiempo a muchas cosas. Yo también en mi trabajo a veces digo, saco tiempo para el Señor, pero a veces me pongo a pensar, mire que a veces salen, así como le llamo uno, chicharrones, y le consumen a uno tiempo. Digo, ¿cómo le saca uno tiempo a esos chicharrones? Y yo pienso dentro de mí, ay Dios, ayúdame a salir de esto, este tiempo, o sea, me duele gastarle tiempo yo digo, Señor, ese tiempo se lo debería estar gastando en aprender más de tu palabra. Este tiempo debería, pero a veces uno no saca el tiempo que se debe tomar uno para el Señor. Dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Qué bonito, no sé usted cómo vería a Dios, pero que Dios pueda decir, oiga, Pepito Pérez, vea Pedrito, leyó la palabra de Dios y se fue pensando, oiga, ¿cómo la voy a poner en práctica? Y esa palabra, Señor, no la entiendo bien, enséñame, uy, ¿qué querías decirme? Está duro, y ahora yo cómo la aplico en mi vida, ahora yo cómo hago, uy, Dios, ¿qué pensaría de esa persona? ¿Cómo? ¿Está interesado en aprender? No, esta persona vamos a ayudarle, vamos a revelarle la palabra y le vamos a dar más palabra porque esta persona está interesada en conocer lo que el Señor le está revelando. Entonces, con reverencia, con atención, con humildad, con anhelo, con esa pasión, con amor, Señor, yo quiero aprender de tu palabra. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿el que qué? El que oye mi palabra, o sea que no todos la oyen. No, Dios es el Dios de todos, sí, hay un Dios. No, señores, no todos oyen la palabra de Dios. Todos somos hijos de Dios. Usted ni siquiera está oyendo la palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? No hay otra manera. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Aquí, ¿cuál es el punto? Que si yo no he experimentado ningún cambio en mi vida, ninguna conversión en mi vida, ¿yo cómo voy a querer que otra persona experimente ese cambio en la vida? Si yo ni siquiera lo he experimentado. Si yo no he escuchado la voz de Dios, ¿yo cómo le voy a decir a otra persona que escuche la voz de Dios? Si yo no estoy seguro de mi salvación, ¿cómo le voy a decir a otra persona, mire, Dios te va a dar salvación a ti? Si este es el punto, o sea, si yo no vivo el reino de Dios, si yo no, porque dice que el reino de Dios ha llegado, llega a cada corazón para establecerse allí. Si yo no lo experimento, no tengo esa experiencia, ¿cómo? Por eso es que yo no le hablo a otros, por eso es que yo no le comparto a otros. Sí, hay pena, hay miedo, sí, a veces hay pena. Hay miedo, pero esto no es ningún impedimento, porque si uno va a hablar de otra cosa con el vecino, uno sí puede hablar. Es que se me corrió la cerca, no, mire, se me dañó la cerca, qué pena, señora. Dios no nos está pidiendo que hablemos del Señor elocuentemente, Dios nos está pidiendo que hablemos del Señor, que testifiquemos del Señor. No, ponte a estudiar 5 años y ahí sí habla del Señor. No, el Señor está diciendo, hablemos del Señor. Pero cuando yo no tengo esa experiencia de vida o me dejo enfriar, ¿yo qué le voy a decir a otra persona que busque del Señor y que viva esa experiencia maravillosa que yo estoy viviendo? Pero cuando nosotros vivimos esa experiencia maravillosa y yo veo el milagro del Señor, hoy te necesito, hoy necesito este milagro, usted le va a decir, vecino, mire, hoy estaba sin azúcar y me llegó el azúcar. Hoy no tenía para almorzar y me llegó el almuerzo. Y usted empieza a contarle a los vecinos, sí, que no se necesitaba mucho, Dios me lo proveyó, Dios me lo proveyó. Entonces, esto es bonito, esto es hermoso. El que oye mi palabra y cree que me envió. El evangelio se trata de buenas noticias.
es comunicar buenas noticias. ¿Qué vecino? ¿Le llovió o no le llovió? Eso lo dice uno, ¿cierto? No, sí, me llovió, qué bendecido, acá hay agüita en mi casa. Eso es compartir una buena noticia. El evangelio es compartir la buena noticia que nosotros estamos perdidos, estamos mal, estamos destruidos, caídos, pero el Señor nos ha levantado, que el Señor nos ha rescatado y que Él, si está caído, está destrozado, está pasando por una situación dificultosa, el Señor lo puede levantar, el Señor le puede bendecir. Es compartir las buenas noticias. Que en medio de una situación económica difícil a nivel mundial, hay una buena noticia que el Señor viene a restaurar, que el Señor viene a fortalecer, que el Señor viene a bendecir. Que cuando estamos en la pandemia y se propagaba la muerte por todo lado, arrebatando vidas, infundiendo Satanás temor en cada corazón, Dios viene a traer vida. Esas son las buenas noticias que nosotros podemos compartir. El evangelio entonces se trata de buenas noticias, que estamos mal, pero el Señor llega a organizar nuestras vidas, llega a darle un sentido. Cuando escucho la voz de Dios me es difícil pasar por alto su palabra. Si yo veo una señal de tránsito y me dice pare y yo sigo y allí está el policía, ¿qué me va a pasar a mí? Vi la palabra, la escuché, pero no la puse por obra y pasé y, Señor, usted se pasó el semáforo en rojo. Eso le acondiciona una disciplina a través de un comparendo, una reprensión, una sanción, porque usted escuchó la voz, pero usted la decidió pasar por alto. Cuando yo escucho la voz de Dios, no la debo pasar por alto, no debo pasar por alto su palabra. ¿Lo hemos hecho mucho durante mucho tiempo? Sí, lo hemos hecho mucho. A veces Dios nos habla, haz esto, aquello, mire, dale ayuda a esa persona que está allá y uno, pum, pasa por alto. Y el Señor nos habla de una u otra manera y uno pasa por alto. Dale un saludo a esa persona o tal vez dale un Dios le bendiga. ¿Usted no se ha sentido exhortado cuando usted siendo cristiano, o sea, nosotros como cristianos no se ha sentido exhortado cuando usted va y se despide a alguien? Hasta luego, que le vaya bien. Y el otro que no es cristiano, Dios le bendiga. Y uno, amén. Y uno el que contesta amén. Y uno se exhorta. Yo me quedo pensando muchas veces eso. Chico, y que Dios le bendiga. Yo soy el que debo bendecirlo a él, que soy el que llevo la bendición y eso es cosa tremenda. Y hemos faltado mucho tiempo porque hemos dejado pasar la palabra de Dios por alto. Usted va a decir, pero ¿en qué? ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos fallado? Y por eso debemos pedirle perdón a Dios. Mateo 28:19. Por tanto, ¿qué dice su Biblia? No, es que ustedes están cambiando las Biblias ahí, Por tanto, ¿qué? Id y haced. Ya. ¿Ustedes no creen que hemos fallado mucho tiempo en esto? Claro. Por tanto, id y haced discípulos. No dice, no, el hermano que está allá, que casi no tiene conocimiento, él no debe ir. El hermano que está enfermo no debe hablar del Señor. Haga discípulos, vaya y haga discípulos. Aún postrado en la cama, muchos predican la gloria del Señor. Postrados en cama, enfermos, muchos restauran al aliviado. Sí, llega el aliviado a visitarlo allá, así pasando unos problemas, pero confiando en el nombre del Señor. Y el que está enfermo, ánimo, siga adelante, y sale restaurado. O sea, el enfermo muchas veces alivian, porque el Señor dice, vayan, y ahí es donde hemos fallado, porque lo tomamos nosotros como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Este no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Hoy estamos ayunando en esta convocatoria por este país. Si amamos este país, queremos que esté la forma de nosotros levantarnos como iglesia, ¿sí? No es ir a tirar piedra, estamos en desacuerdo con el gobierno. La forma de nosotros levantarnos es ayunando y orando. ¿Cuántos lo creen? Si la iglesia no se levanta a orar, a ayunar, a predicar la palabra, entonces ¿cómo va a manifestar que hay una forma diferente de que las cosas se están haciendo del modo que no deben ser si no hay palabra? Si cesa la palabra, no hay temor de Dios. Si cesa la palabra, ¿bajo qué temor se guía la gente?
Si no hay temor de Dios, cuando estén solos hacen todo lo que quieran, ¿o no? Si no hay nadie que los vigile, si no hay temor del Señor, usted hace todo lo que pueda hacer, pero el temor del Señor es el que nos aparta del mal. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí empieza a entrar el punto, porque el punto es cómo llegamos a todas las naciones. El que está en la China dice, ¿cómo llego a Colombia? ¿Cómo llego a La Calera? Pero es que en La Calera también hay una iglesia. Y si el que está en La Calera le comenta al vecino, el que está en China dice, pues la palabra de Dios se está extendiendo en la China. Nosotros decimos, ¿cómo llegamos a Corea? ¿Cómo llegamos a Europa? Allá la iglesia se está extendiendo. Esa es una de las formas, ¿no? La otra forma es a través de los misioneros. Otra de las formas es a través de las redes sociales, como les mencioné al comienzo. Las redes sociales están difundiendo la palabra de Dios a todo lugar, a través de todos los pastores, de todas las iglesias, de todas las transmisiones, a través de todo esto está llegando a todo lugar para cumplirse la palabra de Dios que va a llegar a toda persona. Entonces, a todas las naciones, cuando nos proponemos todos hacer el trabajo que debemos hacer, la palabra de Dios va llegando a todas las naciones. Si acá se predica la palabra en La Calera, el que está en Huasca, allá predican la palabra, el que está en China predican la palabra, y todas las naciones van a conocer de la gloria del Señor. También se necesita que estemos orando por esto, claro que sí. Así que escuchemos lo que Dios está diciendo. Es deber de nosotros escuchar su voz. Es un deber del Hijo de Dios escuchar la voz. Imagínense que el hijo no le escucha la voz del papá. Y usted le dice al hijo, y todo lo que le diga al hijo, el hijo siempre actúa como si no le escuchara a usted. Pero es deber de nosotros escuchar la voz de Dios, pero también es un deber del que no conoce a Dios escuchar su voz, que lo está llamando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, el Señor llama, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí tiene la vida, el que no cree no tiene la vida. Es necesario que todas las personas escuchen la voz del Señor. Esto es muy importante. Todo el mundo debe escuchar la voz de Dios. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, miren acá, el que la oye y cree al que me envió. Si usted no oye, ¿cómo la va a creer? El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea que una de las formas de hacer misiones es ¿cómo? Todas esas, muy bien, haciendo caso. Una de las formas de hacer misiones es ¿qué? Haciendo caso, obedeciendo. ¿Sí o no? Es obedeciendo. Es yendo personalmente también a hacer las misiones. Dios nos ha llamado a ir a Huasca, pues vamos a Huasca. Dios nos ha ido a San Luis, vamos a San Luis. Dios hace un llamado a la persona individualmente. Yo necesito que usted se vaya para Rusia a evangelizar allá. Pero está en guerra con Ucrania, yo no. La persona acepta el llamado y se va para allá, porque Dios le está hablando. Habla Jehová, que tu siervo escucha. Entonces, una de las formas de hacer misiones es haciendo caso, es yendo personalmente a hacerlo. Vaya a la comunidad. Ahorita estamos haciendo proyectos semillas. Ese es un llamado que el Señor te da para hacer misiones. Mira qué hay en tu comunidad, qué puedes hacer en tu comunidad. Ve, como dice, somos sal de la tierra, sal de la iglesia, sal de la casa. Movamos, o sea, salgamos de donde estamos enfrascados y hagamos su misión. Y la otra parte es aportando para que otros puedan realizarla, para que los misioneros en otros lugares puedan realizarla, aportando para que las redes sociales crezcan, para que de una u otra manera tal vez yo no puedo ir, yo quisiera ir a otro lugar, quisiera ir a otro municipio, pero yo no puedo por diferentes situaciones, no porque no quiera, sino porque de verdad no se puede, porque pasa en muchos casos. Pero yo le digo, Señor, pero tú me has bendecido a mí, yo con este aporte lo doy para que lo usen para transporte, lo doy para que sostengan ese misionero, lo doy para que tu obra crezca allí.
Esa es la otra forma en que crecen las misiones para predicar la palabra de Dios. Voy a terminando con dos preguntas que voy a hacer. ¿Qué hace un misionero? ¿Qué hace que un misionero se vaya a otro lugar dejando todo, pasando dificultades, en riesgo de muerte muchas veces, viviendo años en un lugar, viviendo años acá en La Calera y tener que salir de un momento a otro? ¿Qué hace que el misionero pueda irse? ¿Qué hace que un misionero pueda mantenerse firme allá? Imagínense los que están en Israel, los que están en Ucrania, los que están en Rusia. Yo salgo corriendo volado. Claro, la fe, las almas. Lo que hace que ellos se mantengan firmes es porque ellos no han escuchado la voz de un hombre. Ellos han escuchado la voz. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted hace caso. Por eso se necesita humildad y obediencia. Ellos escuchan la voz de Dios y eso hace que mantengan firmes. Su convicción es firme ya que saben que no le están sirviendo al hombre, sino que le están sirviendo es a Dios y que su vida está en manos del Señor. O sea, la vida, para mí el morir es Cristo y el vivir, o sea, ¿cómo es una ganancia? Usted dice, si me sale este negocito, listo, ya saqué la ganancia, ahí está la ganancia, si se pierde no pasa nada, es la ganancia, pero si gana, gana, esa es la ganancia, no pasa nada. Para nosotros es lo mismo, el vivir ya es ganancia, estar en esta tierra ya es ganancia. Entonces, la vida de ellos es vivir para Cristo y ojalá que sea también la vida de nosotros, vivir para Cristo. O sea, nuestra vida ya no es esta vida, todo cambió cuando nos convertimos al Señor. Para mí el vivir es Cristo, yo doy mi vida por Él, me gozo en Él, servimos al Señor y no nos vamos a morir amargados por eso, porque estamos sirviendo es al Señor. Lo que hace que Él haga todo esto es el escuchar la voz de Dios, el llamado para su vida. Necesito que te vayas para tal lugar a predicar la palabra del Señor. Eso es tremendo. Si es por fuerza humana, pongamos un ejemplo, si es por fuerza humana, es que el hombre me envió y allá en Israel, pon un ataque, apenas escucho una bala, yo me voy, tiquetes, Colombia, ya que primero salga. Si es por fuerza humana, apenas escuche que en ese país va a haber racionamiento, va a haber hambre, que en ese país va saliendo volado. Pero los misioneros permanecen allí frente a las diferentes necesidades, no más frente a la primera necesidad que es del idioma, de la lengua. Los que van allí en Pakistán, que no pueden anunciar públicamente el evangelio, que les toca usar estrategias para compartir la palabra, que en el momento que los detectan los toman a ellos de una vez, con todos esos riesgos. Pero es que humanamente se ven riesgosos, sí, son riesgos, humanamente se ve dificultoso, pero cuando usted vive para el Señor, cuando usted le obedece al Señor, el Señor es su vida y nada de eso nos va a hacer retroceder. ¿Cuántos dicen amén? O ya no hay amén, vamos retrocediendo. Espero que la palabra de Dios esté llegando a su corazón. La convicción que tiene es que está allí porque ha escuchado la voz del Señor. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo un misionero? Oyó, guardó y puso por obra y obedeció. Oyó la palabra de Dios, Dios la guarda en su corazón y él fue y puso por obra. Puedo escuchar la voz de Dios y no ponerla por obra, como les comentaba ahorita. Dios me puede hablar, mira, esa persona no te conviene, no hagas esto, haz aquello. Pero yo puedo pasar de largo y no ponerla por obra. Y la segunda pregunta que les decía es la siguiente. ¿Qué puede ser tan importante para Dios que necesita que le escuchemos y que hagamos lo que Él pide? ¿Qué puede ser tan importante para Dios? ¿Qué puede ser tan importante para Él que necesita que le escuchemos y que hagamos lo que Él pide? Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han, qué? Oído. ¿Y cómo oirán sin haber quién?
Si el problema es escuchar la voz de Dios, pues, ¿cuál sería la solución? Que escuchen la voz de Dios. Pero acá está diciendo, pero queremos escuchar la voz de Dios, pero no hay quien les predique. No hay quien. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Como está escrito, cuán hermosos, usted se lo sabe, ¿cómo es? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas. Cuando usted está haciendo este trabajo en su casa, primeramente en casa, con los vecinos, en la comunidad, con estos proyectos semilla que vamos a hacer, cuando usted difunde, ya vimos lo que es los estados, poner estados por aquí, por allá, cuando usted está haciendo toda esta obra, el Señor ¿cómo te ve a ti? Con hermosos pies, qué hermosos. Pero a veces cuando uno, la experiencia personal que a veces uno tiene, no nos permite entender lo que Dios quiere decir con esto, porque tal vez yo me miro mis pies y digo, qué pies tan feos, ese dedo, esa uña encarnada ahí, eso, y uno los ve feo y uno piensa que el Señor lo ve así a uno también, pero el Señor está diciendo, qué hermosos son los pies de esa persona que se mueve en compasión por las almas perdidas. Qué hermosa es esa persona que se mueve, cuán hermosos son los pies, pero ¿de quiénes personas? ¿Con qué condición? De los que anuncian la paz. ¿Quién es la paz? Shalom. Dios es nuestra paz. De los que anuncian las buenas nuevas. Esos son los pies hermosos. Cuando tú te mueves a esto, el Espíritu Santo nos empieza a mover a esto. Quiere establecer su obra a través de nuestras vidas. Isaías capítulo 6 versículo 7 dice, y tocando con él mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y expiado tu pecado. ¡Qué maravilla! Es quitada nuestra culpa, expiado nuestro pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá de nuestra parte? Entonces respondí yo, ¿qué dijo? ¿Quién irá de nuestra parte? ¿Quién irá a hacer este trabajo? Entonces respondí yo y dije, heme aquí, envíame a mí. Yo escucho esa pregunta, yo escucho ese llamado, yo escucho esa necesidad que está en el mundo entero. Aún la tierra clama, gime por tanto pecado que está pasando, por tantas circunstancias que se están moviendo en la tierra. Gime y clama que se levante una iglesia, interceda, clame, ore, ayune, busque del Señor y proclame su verdad. Respuestas correctas para el llamado de Dios. ¿Cuáles son para concluir todo el tema? ¿Usted cuáles creen que serían las respuestas correctas cuando usted escucha la voz de Dios, para el llamado de Dios para su vida? Saqué 2 respuestas. Pueden haber más, claro, hay más de seguro, pero saqué 2. Habla Jehová porque tu siervo escucha, porque tu siervo oye. Cuando el Señor te vaya a hablar, o cuando tú estés esperando que el Señor te hable, dile, habla Jehová porque tu siervo oye. Estás reconociendo, ya vimos que estás reconociendo uno mucho con esa frase, reconociendo que Él es el Señor, que uno es el siervo, estás reconociendo humildad, obediencia, porque yo te voy a escuchar, lo que tú quieres que yo haga, eso lo voy a hacer. Id y haga discípulos, impresionante, bueno. La persona que oye es tu siervo y está dispuesto a obedecer. Segundo, heme aquí, envíame a mí. Son respuestas correctas que podemos hacer delante del Señor. Heme aquí, envíame a mí. Esto es muy llenador porque nosotros como seres humanos, cuando nosotros nos piden hacer algo, nosotros ponemos muchas condiciones. Nosotros anteponemos mucho delante del Señor, y por aquí, y por allá, que si llueve, si no llueve, si hace buen clima, si no hace buen clima, es que no he dormido, necesito descansar, es que, por ahí, ustedes saben, tanto. Pero mire, algo tan sencillo está demostrando, pese a todo eso que tenemos, pese a todo el cansancio, pese a todas las dificultades, hay un siervo humilde
que quiere servirte a ti, que quiere escucharte a ti. Heme aquí, envíame, sencillo, no se necesita más. Oremos por los misioneros, claro que sí, en esta mañana tiene la bandera. Oremos por los misioneros, oremos por los países, por la hora misionera ya, oremos por La Calera, oremos por Colombia, oremos por aquellos que predican la palabra de Dios, oremos por los amigos, por la familia, por los vecinos. Estemos orando por todo este proyecto, porque no es que solo los misioneros, no, somos todos nosotros, que también todos nosotros predicamos la palabra de Dios, clasificados en misioneros, clasificados en nosotros. Hay unos que son expertos en hablarle a los vecinos, pero hay otros que son expertos a hablar por las redes sociales. Hay otros que son expertos de diferentes situaciones en donde Dios les ha puesto a ustedes a su manera, o sea, como Dios los ha guiado a ustedes, porque todos tenemos diferentes funciones en el cuerpo de Cristo y Dios te usa de una manera diferente en el lugar donde te encuentras. Quiero que se ponga de pie, cantemos esta canción un momentico. Y vamos a estar orando por todo esto. Y vamos a estar orando por allí, no me acuerdo dónde quedaron las banderas, de una bandera suelta de Colombia. Por ahí habían unas, ¿se acuerda que tenía otra? Y préstame esta.